Muchas gracias. Ahora pasaríamos a la participación de los presentes por un espacio hasta las 8:05 y ha pedido la palabra don Eduardo Rodríguez. Adelante. Sí, gracias. Muy breve. Primero saludar a los tres expositores. Son destacadas las ideas que exponen y obviamente nutren el criterio ciudadano que debe acompañar esta iniciativa del ministro de Justicia. Yo solamente quería significar que la participación de quienes hemos concurrido a esta comisión, que en realidad no ha tenido posesión, no es rentada, ni mucho menos, es básicamente un conjunto de ciudadanos que en teoría debería ampliarse con mayor participación de mujeres, indígenas, etcétera, está todavía en una etapa inicial, no hay resultados, ni creo que se trate tampoco de un esfuerzo, como señala Juan, y con el mayor respeto, a topa tolondras. Mi idea central básicamente tiene que ver con lo que yo advertí como un momento constituyente, porque es una necesidad advertida y reconocida como una opción ciudadana que tiene que canalizarse por la Asamblea Legislativa Plurinacional previo debate para transformar una norma constitucional. Yo creo que no hay que tener temor a debatir, sobre todo en el ámbito de la Asamblea Legislativa, porque mal que bien son nuestros representantes y ellos tienen la atribución de debatir y aprobar en su caso por 2/3 una iniciativa que en este caso creo que tiene algún mérito. Yo simplemente quiero concluir indicando de que en el pasado hemos perdido demasiados, si vale la analogía, trenes de reforma y seguimos sufriendo por ellas. Por esta falta de decisión política, no ciudadana, política, de quienes han estado en capacidad legislativa o constituyente de hacerlo. Me refiero, por ejemplo, al drama que tenemos en el sistema penal porque no tenemos política criminal actualizada con un sistema, con un código del sistema penal. La legislación laboral sigue llenando la Corte Suprema con causas que van por 100 pesos a la Corte Suprema. Tenemos problemas con la actualización de los códigos y una cantidad de normas, coactiva fiscal, ausencia de derecho administrativo. En suma, se han hecho ya diagnósticos y seguramente es necesario actualizarlos. Pero lo que se pierde gobierno a gobierno, gestión tras gestión, es subirse a una posibilidad real de empezar a transformar la justicia. Posiblemente es muy útil debatir y hay que hacerlo, pero no perdamos de vista que los momentos constituyentes generalmente son como los que estamos viviendo hoy y bien lo han descrito Rebeca, Williams y Juan. Tenemos urgencia de abordar el tema judicial. Yo lo he vivido tanto desde la perspectiva de la Corte como en la presidencia y fuera de ella. Creo que hay que avanzar en esa línea. Gracias. Gracias. Ahora le toca a don Henry Rico, que estaba un poquito desesperado. Tengo un orden aquí en función a los que han pedido primero la palabra y están varios. Adelante, Henry. Henry, tiene que abrir el micrófono. Muchas gracias. Es interesante haber escuchado a los tres expositores y también la posición del doctor Rodríguez Belcé. Pero la realidad para quienes estamos litigando día a día en diferentes regiones del país es absolutamente distinta. Solo haré algunas precisiones sobre esto. Primero, que a ningún gobierno le ha interesado una reforma judicial, y menos a ningún gobierno le ha interesado un órgano judicial independiente. Y la prueba lo decía, es la asignación del presupuesto. En el pasado inmediato, hasta el 2005, el presupuesto que se asignaba al Poder Judicial era del más o menos el 1%. Hoy está en el 0,51%, el 1.3% era exactamente. Y a partir del 2006 y aún en este 2020 es apenas del 51%. Entonces,
Este decrecimiento en la asignación del presupuesto al órgano judicial, particularmente en los últimos años, hace imposible que se pueda encarar siquiera una reforma judicial, al menos aproximada, para que la administración de justicia pueda llegar al conjunto de la población. Yo considero que la administración de justicia entre 1982 y el año 2005, la neoliberal que dice, o en el periodo neoliberal que dice el señor del Granado, ha sido 100 veces mejor que la de los últimos 14 o 15 años, esa administración de justicia. No ha sido la mejor, pero ha sido muchísimo mejor que la de los últimos 14 años del MAS y por supuesto de lejos mucho mejor que el año de transición de la señora Áñez. Entonces, lo que ha ocurrido después en este periodo entre el 2005, el 2010 y el 2020 es que a partir del 2010 el órgano ejecutivo se ha dedicado a tiempo completo a defenestrar al órgano judicial. Ha perseguido a magistrados, ha amenazado a ministros y con ello esa endeble institucionalidad que tenía el Poder Judicial creada a partir de 1999 la ha destruido el MAS. Y ahí ha sido mucho peor entonces la falta de credibilidad del órgano judicial. Perdone, si podría concretar su pregunta o comentario. Más que pregunta, señor Soruco, es un comentario. Voy a concluir con esto. Decía al principio, para los que están, solo como ejemplo voy a poner en el departamento de Cochabamba. Tiene 47 municipios, descontando los 6 del eje, que son 6 municipios, quedan 41. Para 41 municipios hay 26 jueces y 9 fiscales. Para 14 municipios atiende un fiscal por semana. Los procesos que deberían concluir el proceso de investigación o preliminar, si se quiere, en 20 días, duran casi 5 años. Casi 5 años. Esta es la realidad que nos muestra. Desde lo académico, desde la teoría, se puede iniciar una reforma, pero desde la realidad es lo inmediato, que a través de leyes modificatorias es lo que tiene que hacerse si se quiere realmente hacer una reforma judicial. Y por último, hay nueve realidades distintas. Cada departamento tiene su propio código de procedimiento penal y su propio código de procedimiento civil. No hay uno solo, no está uniformado, que es también en lo que se debe trabajar. Muchas gracias y un cordial saludo a todos. Gracias. Don Lalo Rodríguez pregunta a Rebeca si se considera que muchos artículos de la Constitución Política del Estado han sido recurrentemente transgredidos por el gobierno que promovió su aprobación, significaría que se equivocaron al incluir esos artículos tal como se tiene ahora y que debieran modificarse en consecuencia. Pediría Sí, a don Walter, anótesela después, entrarían los 3 para ir respondiendo. Don Walter Guevara, adelante. Ya, gracias, Juancho. Puntualmente, solo preguntas. ¿Cuál es el criterio que tienen los expositores sobre qué se debe hacer con derechos reales? ¿Debería ser parte de la judicatura? ¿Deberían ser los registradores? ¿Deberían ser jueces, magistrados? Tiene una función de registro, no acabo de entender, solo sé que es un desastre. Segunda pregunta. He escuchado al ministro entrevistado en Radio El Deber sobre el Consejo de la Magistratura recomendar que se lo elimine y que se sustituya la función administrativa descentralizándosela a nivel departamental, provincial, no sé, incluso si más bajo, devolviendo la chequera a los jueces al más bajo nivel. Eso a mí me parece un espanto, igual que a Juan del Granado. Y la tercera es una pregunta política en criterio de los disertantes. Esta reforma, más allá de lo que tiene que ver con la judicatura, es pues un indicador de por qué lado va a ir este gobierno. Hemos visto en los 14 años un centralismo secante, un uso politizado de la justicia tremendo. Este
nos va a dar una señal este ministro, y este proceso nos va a dar una señal de por qué lado está yendo la cosa, cuáles son los vientos que soplan. ¿Son centralistas, autoritarios, tal como han sido los últimos 14 años, o hay la posibilidad de que este ministro pueda prevalecer sobre la gran cantidad de masistas de los niveles altos y de las bases que no entienden la reforma, solo quieren que los jueces sean sus muñecos? Esas tres preguntas, por favor. Gracias. Gisela Derpich, por favor. Abra su micrófono. Muchas gracias. A ver, yo he estado recordando algunos nombres, algunos hechos. Yasmani Torrico, fiscales extorsionadores, juez Apacajes, caso Porvenir, Hotel Las Américas. Y les quiero comentar que trabajando en la Católica en Tarija, todos los días estoy frente al Palacio de Justicia, es el más sincero, porque está entre rejas el Palacio de Justicia de Tarija. Quiero decirles que yo no encuentro diferencias de neoliberal o no neoliberal. Yo veo una justicia que corresponde a un Estado de Derecho que se acabó el 2006 y la que vino después, donde ya no hubo más Estado de Derecho. Quiero decirles también que desde mi punto de vista, no es posible que el derecho cumpla sus funciones si no es con un Estado de Derecho vigoroso, vigente. No hay democracia sin Estado de Derecho y por lo tanto esta es una cuestión política y no es meramente jurídica. Hay la voluntad política de dejar de instrumentalizar al Poder Judicial al servicio de los intereses de quien detenta el poder. Yo no creo que sea así. Y lamento por amigos como José Antonio, estoy recordando la ley de organizaciones políticas, algunos amigos míos estuvieron ahí y sus nombres han quedado en la tapa de esa absurda ley que nos ha llevado a todo lo que nos ha llevado con una campaña como la que hemos visto el año 2019. Yo creo que las soluciones a los problemas de la sociedad, si bien en última instancia pueden expresarse en leyes, no necesariamente se expresan en ellas. Esa mentalidad de que todo tiene que decir la ley es una mentalidad absolutamente errática, eso no es así. Esa elección de autoridades por el sistema que sea, la votación directa o no votación directa, si hubiera decisión política, si hubiera vocación democrática, si se trataría de llevar a los mejores, no sería pues un problema. Lo que pasa es que ha sido instrumentalizada, como va a ser instrumentalizada cualquier reforma que se lleve adelante ahora. Yo no creo en las reformas que va a hacer este gobierno porque no tiene vocación democrática y quiere seguir actuando a la manera de Stalin. Muchísimas gracias. Ya decir algo estamos al más, fin. el derecho es una ciencia, tenemos nuestro objeto de estudio, bienvenido al aporte de antropólogos y sociólogos, pero por favor, zapatero a tus zapatos. Gracias. No se enoje en todo caso, por favor. Le toca a don Galaxy A50, pero quisiera que se identifique, por favor, y apurémonos un poquito. Sí, buenas noches. De ahí viene Freddy Camacho y paramos todo para las respuestas. Bien, gracias. Mi nombre es Mateo Alandia, también soy abogado, he sido juez entre el 2000 y el 2007 más o menos, he sido docente universitario, en fin. Soy parte de la profesión de abogado. Yo creo que se han tocado temas importantes, sin duda, pero creo que hay algunos temitas que también deberían ser discutidos, analizados, porque si bien nos requieren en todo caso una reforma constitucional, creo que su tratamiento mejoraría sustancialmente el tema de la administración de justicia. Por un lado, yo creo que hay un problema grave de diseño de la ley 025, es decir, la ley 025 es con mucho muy inferior a lo que eran la anterior ley de organización judicial, por decirles un simple ejemplo. Ni siquiera desarrolla el tema de qué tipo de jurisprudencia tenemos nosotros en la justicia ordinaria, por decirles algo. La anterior ley sí lo hacía. La ley 025 es parte de, yo creo, una dinámica interna del órgano judicial que ha ido generando entre tiras y aflojes una serie de reivindicaciones, por decirlo así, de cada una de estas cabezas del órgano judicial. Esto también, esta dinámica interna ha generado que se dé una paulatina destrucción, un paulatino desmembramiento del Consejo de la Magistratura,
que se expresa en gran medida en la creación de la DAF, la Dirección Administrativa Financiera, y la eliminación de la atribución administrativa financiera del Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Y quién es el presidente de la DAF? Es el presidente del Tribunal Supremo. Es decir, nuevamente los jueces que deberían estar resolviendo causas se están haciendo cargo de la chequera, del manejo del dinero, etcétera, etcétera. El tema de la designación, ¿por qué tiene que haber, no digamos ya el tema de las cabezas, de la jerarquía? Si ustedes revisan la 025, se ha hecho una repartija de las designaciones. Por un lado, el Tribunal Supremo nombra a los vocales. ¿Por qué? El Consejo de la Magistratura nombra a los jueces y luego los tribunales departamentales nombran secretarios y personal subalterno. Esta es una forma absurda de manejar el tema de recursos humanos, que es clave. Si nosotros lográsemos que a partir de vocales, jueces y personal subalterno se hiciera cargo un equipo profesional de reclutamiento de recursos humanos, en gran medida estaría solucionado, ¿no? Es decir, no tiene nada que hacer un señor ministro de la Corte Suprema que no sea resolver casos que tiene ahí para su trabajo. Con todo respeto, ¿no? Pero no el manejo de recursos humanos y el reclutamiento es parte de una profesión, es parte de una ciencia que está cada vez más avanzada y que hay empresas en Bolivia que lo están demostrando, la empresa ética, etcétera, etcétera, que va... Les ruego concretar porque ya está sobre el tiempo. Es que son temas que me parece que no se los ha tocado y que debería, ¿no? El Tribunal Agroambiental ha diseminado juzgados inútiles por todo el país que no reciben ni 20 causas al año. El tema de la corrupción es un problema de Bolivia, no es un problema de que se ha generado una selección nacional de corruptos y se los ha metido al Poder Judicial. Tenemos un problema de corrupción en Bolivia y eso basta ver, en fin, todas las estructuras del Estado. El tema de las universidades, tenemos una crisis universitaria muy jodida, una crisis universitaria que se está manifestando en un rezago científico muy largo, ya de más de 50 años, y esa crisis universitaria tiene su mayor problema en la crisis de las carreras de Derecho. Es decir, desde que ya... Muchísimas gracias. Yo le pediría... Eliminó la matemática y se eliminó el tema de la estadística, los abogados han aplicado totalmente de hacer ciencia, ¿no? Bueno, hay varios temas, derechos reales, hay un montón de temas que me parece que deberían ser tocados si es que hay ánimo. Gracias, doctor. Me equivoqué y me la salté a la doctora Bonnie Vargas, que por favor les ruego cortito y cierra Freddy también cortito, les ruego. Adelante, Bonnie. Gracias. Solamente resaltar mi respeto a los disertantes por el respeto que demuestran a las intenciones actuales de reformas y creer en la buena fe, aunque bien uno de ellos sí ha hablado de la doble moral, porque sería ingenuo creer que no hay una perversa intención en relación a lo que se está pretendiendo hacer. A mí me preocupa sobremanera que más bien se constitucionalice la aberración que en este momento es el sistema judicial y que más bien sea el medio para instrumentalizar de mejor manera lo que se está haciendo. Y lo más preocupante es que ya hemos dado por bien hecho que se va a dar esta reforma, cuando más bien deberíamos estarnos preocupando la pertinencia de esta reforma, porque existe una gran violación a los derechos humanos ambientales ya constitucionalizados en una constitución ilegal que es la Constitución del 2009, porque violó la Constitución y la reforma establecida en la de 1967 y también se ha ido tomando por bien hecho aquello. Es decir, tenemos solamente, y con esto concluyo, tenemos en total 801 preceptos ambientales contradictorios, contrapuestos, concordantes, etcétera, en la Constitución política que al final terminan violando derechos humanos ambientales. Entonces yo no veo ninguna garantía en creer de que algo como lo que se está proponiendo va a ir de buena fe. Muchas gracias, Freddy Sierra. Gracias. Sí, gracias, Juan Cristóbal. Tomando en cuenta que lo que han dicho los anteriores expositores de que el tema
de la reforma judicial no depende solo del ámbito judicial, sino sobre todo del ámbito político, y tomando en cuenta las malas señales que nos ha dado el gobierno de liberar a los masistas que estaban en proceso, de sacar, de retirar la demanda que tenía Evo Morales en La Haya, etcétera, etcétera, y los que ha señalado Gisela, yo les pediría a nuestros expositores que nos digan qué es lo peor que se puede esperar de esta iniciativa del ministro de Justicia y qué es lo mejor que se podría esperar de esta iniciativa. Eso es todo de mi parte, Juan Cristóbal. Gracias, Freddy. Por favor, Rebeca, una participación de unos máximos 5 minutos tratando de responder. Le sigue el doctor Herrera y termina Juan de Granado. Ya. Bueno, estaba viendo los chats y coincido con Juan Cabrera y con Carlos Lacena, y esto es algo que se ha visto en la Asamblea Constituyente, el tema de la justicia no es solo tema de los abogados, porque no son solamente los abogados los que pueden usar el servicio de justicia. El tema de justicia es tema de la ciudadanía y eso es lo más importante que se ha puesto en la Constitución y que hasta ahora no se cumple. No se está cumpliendo. Se dice que en el Consejo de la Judicatura o hoy Magistratura tiene que haber participación ciudadana, no la hay. El artículo 240 y 41 de la Constitución dice que las formulaciones de políticas públicas en el tema de justicia se pueden hacer a partir de la participación, que se puede observación, impugnación, y no se realiza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos un poco ese chip colonial, pensando que esto es un tema de abogados, no lo es. Y el otro tema es que a partir de la justicia plural, se tiene nomás que abrir a estos temas de antropólogos, sociólogos, porque resulta que la interlegalidad está determinando otra forma de administración justicia que ya está reconocida en la Constitución. Entonces, dice qué criterios hay con relación a derechos reales. Yo particularmente no conozco el proyecto, pero simplemente he escuchado de que quieren que forme parte del órgano ejecutivo, y así como me opuse siendo diputada para que la notaría de fe pública no sea del ejecutivo, porque había muchos temas, ese fue uno de los temas de disidencia cuando era diputada, y resulta que lo pararon, ahí se paró, y después, ¿en qué gestión? En la anterior gestión hicieron esa ley, y hoy depende del órgano ejecutivo y del Ministerio de Justicia. Yo creo que ahí hay que conocer el proyecto de ley, pero no entiendo, o sea, ¿hay debilidades? Sí las hay. ¿Hay corrupción más que debilidades? Sí hay. Se necesita igual un proceso profundo de reestructuración en derechos reales, pero no es de que pase, porque los corruptos son los del órgano judicial, ahora va a pasar al órgano ejecutivo. Eso es inadmisible. Y bueno, habrá que revisar con el beneficio de la duda el proyecto de ley. Después dice, ya lo preguntaba, he notado varias, ¿por qué si los demás no han cumplido, ahora quieren reformar la justicia? Es mi hipótesis, por supuesto respeto lo que pueda pensar el auditorio, pero yo creo que a los que más les perjudica esta Constitución es a esa cúpula del MAS. Es esa cúpula del MAS a la que le perjudica la Constitución. Y por eso no han entendido nada respecto a la justicia plural ni a la participación ciudadana. Y si ya en el beneficio de la duda, cuando dice Freddy, en la última parte, dice que es lo peor y lo mejor que podemos esperar para entrar al tema de los 5 minutos, yo confío en las personas en las que están como notables. Entonces, lo mejor que puedo esperar es que si hay alguna cosa que está mal, son nuestra garantía. O sea, estamos depositando, aunque no hubiéramos hecho el ejercicio de democracia representativa, pero por el prestigio que tienen y por la trayectoria que tienen, están representando, y suponemos que en los casos que se pueda dar alguna cosa rara respecto a querer abrir otros temas, por supuesto que lo van a denunciar y finalmente esperamos que le tiren la toalla si así fuera. Eso es lo mejor que puede esperar. Y lo peor que puedo esperar es que simplemente sea instrumentalizado, como varios lo han dicho, y ahí coincido con Henry Rico, de que no ha habido voluntad. Lo cierto es que no hay voluntad política. Eso es verdad. Por eso les he demostrado al principio, porque estamos en la narrativa, y con esto concluyo
Carlos, con esto concluyó, hay una narrativa de que no fue golpe de Estado, fue fraude, ¿no ve? En eso está. Y ahora estamos en la narrativa de que el problema del sistema judicial es por la elección por el voto. O sea, cuando el problema del sistema judicial es mucho más que eso. Y ahí coincido, en eso sí coincido con Gisela Derpig, va a funcionar el mejor sistema si sigue habiendo injerencia política partidaria y sigue instrumentalizándose en los casos. Por eso es que yo reitero y con eso concluyo. Si esto va a funcionar, si va adelante por los notables que están, parece que tiene muy buena intención, por lo menos de afuera, se ve del ministro de Justicia y me encanta su buena intención, pero si esto funciona, se tiene que hacer auditoría jurídica, porque no podemos empezar o avanzar con un tema y cerrar los ojos a la serie de hechos que están constituyendo en este momento injusticia en el país y eso afecta sustancialmente a la democracia. Gracias. Gracias a ti. William, por favor. Abra el micrófono, por favor. Está cerrado. Allá. No, se ha vuelto. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Yo decía que no era un problema de conveniencia o no conveniencia, es un problema de que la reforma es imprescindible, porque si no, lamentablemente va a seguir esta degradación política e institucional en el Poder Judicial. No es posible seguir con un Poder Judicial colapsado como el que tenemos, en el que nadie cree, hay un problema de credibilidad, igual que con la selección boliviana de fútbol, nadie cree, ¿no es cierto? Hay un problema de retardación de justicia terrible, hay problemas terribles de corrupción, hay mafia al interior del Poder Judicial, no me estoy inventando absolutamente nada y me hago cargo de lo que digo, ¿no es cierto? Pero yo sigo con la duda y soy escéptico, pero he optado por darle el beneficio de la duda al ministro Iván Lima y quiero creer que todas estas señales van en buena dirección. Pero me gustaría que comience el ministro Iván Lima por fortalecer al Poder Judicial. No todas las reformas judiciales necesitan de una reforma constitucional o reformas legales. Necesitan en muchos casos de decisiones estrictamente administrativas, ¿no es cierto? Fortalecer al Poder Judicial pasa por el tema de la carrera judicial, evaluar a todos los jueces, nunca evaluado. Es más, los jueces que están en este momento son jueces provisionales, o se llaman provisionales, no sé cuál es el nombre que quedaron, que lo pueden votar así como cualquier cosa, digamos, ¿no es cierto? Hay una sentencia constitucional en ese sentido. O sea, este estado de cosas no puede seguir así. Está de por medio la estabilidad, el fortalecimiento democrático, depende del país, depende, el Estado finalmente depende del Poder Judicial para su propia supervivencia. No puede haber un Estado a su vez por el Poder Judicial. Los derechos de los ciudadanos, la seguridad ciudadana. Es decir, si no tenemos un Poder Judicial fuerte, independiente, probo, fortalecido, lamentablemente se degradan nuestros derechos, poderes, y eso degenera, por supuesto, en corrupción y ley de la selva. Termino ahí por el tiempo, Cristóbal, y muchas gracias por haberme invitado a este conversatorio. A usted, Juan de Granada. Juancho, para evitar que infartes, voy a ser puntualísimo. Lo de topatolondras no está referido a la comisión. Les reitero mi aprecio a Eduardo y a todos los miembros de esta comisión. No, es que el ministro está a topatolondras o parece haber ingresado a ese ritmo, a un ritmo improvisado. Lo que le pido a Eduardo, que es además el vocero de la comisión, es de que de ninguna manera se contagien, que más bien le paren un poquito el coche, le bajen el pie del acelerador y sean ellos los portadores de esta inquietud ciudadana de la urgencia de la reforma judicial, pero de la visión de corto, de mediano y de largo plazo a la que todos queremos contribuir. A Waltico le digo que los jueces no tienen que administrar dineros, ni tienen que administrar la parte burocrática, tienen que administrar justicia. Y por ello lo imprescindible del Consejo de la Magistratura, con toda la reestructuración que habrá que hacer de ello. El Consejo de la Magistratura, lo digo
con cierto conocimiento, se convirtió en un botín de pegas del movimiento al socialismo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los resultados. Sí, creo que el doctor Alandia tiene razón respecto a sus apreciaciones sobre la norma judicial anterior. En mi criterio, lo que nos dice Freddy Camacho también es pertinente, y con ello coincido plenamente con lo que dice Rebeca, ¿no? Lo peor que puede pasar es de que sea esta una decisión política partidaria que instrumente no solamente a notables abogados, sino que juegue pues con esta demanda nacional de reforma de justicia. Lo mejor es de que se reencamine con o sin reforma constitucional. Reitero, la reforma debe ser un elemento, pero no es el primer elemento. El primer elemento debería ser una voluntad política públicamente declarada en el Parlamento Nacional del gobierno y de la oposición que lleven adelante un proceso y se pongan de acuerdo, gobierno y oposición, respecto a los componentes, a los cronogramas y a los tiempos. Gracias. Bueno, me toca cerrar. Quiero agradecer a todos los participantes.